¿Alguna vez te has sentido solo, como si el mundo entero estuviera en movimiento mientras tú te quedas atrás? ¿Qué pasaría si te dijera que tu soledad no es un castigo, sino un propósito divino que Dios está usando para prepararte, transformarte y acercarte más a Él? ¿Y si te dijera que en medio de tu soledad hay un secreto oculto, un poder que muy pocos conocen, que puede transformar tu vida y tu realidad? ¿Qué pasaría si descubrieras que Dios tiene un plan específico para ti en este momento de aparente aislamiento y que este tiempo de soledad es en realidad una oportunidad para encontrarte con Él de una manera más profunda? En este video descubrirás el propósito que Dios tiene para ti en tu soledad. Te revelaré 3 verdades bíblicas que te ayudarán a entender por qué Dios permite estos momentos y cómo puedes usarlos para crecer en tu fe. ¿Sabías que algunos de los personajes más importantes de la Biblia experimentaron soledad antes de cumplir el propósito de Dios para sus vidas? Moisés en el desierto, David en las cuevas e incluso Jesús en el Getsemaní. ¿Qué pasaría si tu soledad fuera el preludio de algo grandioso que Dios está por hacer en ti y a través de ti? A lo largo de este video, no solo exploraremos estas enseñanzas, sino que también las conectaremos con tu vida actual. Te mostraré cómo puedes transformar tu soledad en un tiempo de intimidad con Dios y cómo puedes descubrir el propósito que Él tiene para ti en este momento. Pero antes de comenzar, quiero pedirte algo importante. Comenta propósito en la soledad en este video. ¿Por qué? Porque al hacerlo, no solo estás afirmando tu fe, sino que también estás ayudando a que este mensaje llegue a más personas que necesitan desesperadamente escucharlo. Cada me gusta y cada comentario es un paso más para difundir la palabra de Dios y llevar esperanza a quienes más lo necesitan. Además, quiero que sepas que la penúltima enseñanza de hoy podría ser la clave para desbloquear una bendición en tu vida, así que no te pierdas ni un solo momento de este video. ¿Estás listo para descubrir el propósito que Dios tiene para ti en tu soledad? Entonces, quédate conmigo, porque esto cambiará tu manera de ver este momento en tu vida. En Éxodo 3:1-10 encontramos a Moisés en el desierto de Madián, lejos de Egipto, lejos de su gente y aparentemente lejos de su propósito. Durante 40 años, Moisés vivió en soledad, cuidando las ovejas de su suegro Jetro, pero fue precisamente en ese lugar desolado donde Dios se le apareció en la zarza ardiente y lo llamó para liberar a su pueblo. ¿Qué nos enseña esta historia? Primero, que Dios usa la soledad para prepararnos. Moisés no estaba listo para liderar a Israel cuando vivía en Egipto. Necesitaba ese tiempo en el desierto para aprender humildad, paciencia y dependencia de Dios. Pero hay algo más profundo aquí. Dios se revela en la soledad. Fue en medio de la soledad del desierto que Moisés tuvo un encuentro íntimo con Dios. La zarza ardiente no solo fue una señal milagrosa, sino también un recordatorio de que Dios está presente incluso en los lugares más desolados. ¿Cómo podemos aplicar esto en nuestra vida? Aquí hay 3 claves que podemos aprender de esta historia. 1. Reconoce que la soledad puede ser un tiempo de preparación. Dios está trabajando en ti, incluso cuando no lo ves. 2. Busca a Dios en medio de tu soledad. Así como Moisés encontró a Dios en el desierto, tú también puedes experimentar su presencia en este momento. 3. Confía en que Dios tiene un propósito para ti. Moisés no entendía por qué estaba en el desierto, pero Dios lo estaba preparando para algo grande. En el próximo bloque, exploraremos cómo David en las cuevas nos enseña que la soledad puede ser un tiempo de intimidad con Dios. Por ahora, te animo a reflexionar en esta pregunta. ¿Estás dispuesto a ver tu soledad como un tiempo de preparación y encuentro con Dios?
En 1 Samuel 22, 1-2, encontramos a David huyendo del rey Saúl y refugiándose en la cueva de Adulam. Este fue un momento de gran soledad para David, pero también fue un tiempo en el que escribió algunos de los salmos más profundos y conmovedores, como el Salmo 57. En este salmo, David clama a Dios: «Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos». Salmo 57:1. ¿Qué nos enseña esta historia? Primero, que la soledad puede ser un tiempo de intimidad con Dios. David no estaba solo en la cueva, estaba con Dios. Fue en medio de esa soledad que David aprendió a depender completamente de Dios y a expresar sus emociones más profundas a través de la oración y la alabanza. Pero hay algo más profundo aquí. Dios usa la soledad para moldear nuestro carácter. David no solo encontró consuelo en Dios, sino que también aprendió a confiar en Él en medio de las circunstancias más difíciles. ¿Cómo podemos aplicar esto en nuestra vida? Aquí hay 3 claves que podemos aprender de esta historia. 1. Usa la soledad como un tiempo para acercarte a Dios. Así como David escribió salmos en la cueva, tú también puedes usar un tiempo para orar, leer la Biblia y adorar a Dios. 2. Aprende a depender de Dios en medio de la soledad. David confió en que Dios lo protegería y lo guiaría, incluso cuando todo parecía estar en su contra. 3. Permite que Dios moldee tu carácter en la soledad. La soledad puede ser un tiempo de crecimiento espiritual y madurez. En el próximo bloque, exploraremos cómo Jesús en el Getsemaní nos enseña que la soledad puede ser un tiempo de oración y entrega a la voluntad de Dios. Por ahora, te animo a reflexionar en esta pregunta. ¿Estás dispuesto a usar tu soledad como un tiempo de intimidad con Dios? En Mateo 26, 36, 46, encontramos a Jesús en el huerto de Getsemaní, un momento de profunda soledad y angustia. Jesús llevó a sus discípulos con él, pero se apartó un poco para orar en privado. En este momento de soledad, Jesús clamó a su Padre: «Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú». Mateo 26, 39. ¿Qué nos enseña esta historia? Primero, que la soledad puede ser un tiempo de oración y entrega a la voluntad de Dios. Jesús no estaba solo en el Getsemaní, estaba en comunión con su Padre. Fue en medio de esa soledad que Jesús se preparó para cumplir el propósito más importante de su vida, la redención de la humanidad. Pero hay algo más profundo aquí. Jesús nos muestra cómo enfrentar la soledad con fe y obediencia. Aunque estaba angustiado, Jesús eligió someterse a la voluntad de Dios. ¿Cómo podemos aplicar esto en nuestra vida? Aquí hay 3 claves que podemos aprender de esta historia. 1. Usa la soledad como un tiempo para orar y buscar la voluntad de Dios. Así como Jesús oró en el Getsemaní, tú también puedes usar este tiempo para acercarte a Dios y buscar su dirección. 2. Aprende a someterte a la voluntad de Dios en medio de la soledad. Jesús nos muestra que, aunque no entendamos lo que está pasando, podemos confiar en que Dios tiene un plan perfecto. 3. Encuentra consuelo en la presencia de Dios. Jesús no estaba solo en el Getsemaní, estaba con su Padre. Nosotros también podemos experimentar la presencia de Dios en medio de nuestra soledad. En el próximo bloque exploraremos cómo Elías en el desierto nos enseña que la soledad puede ser un tiempo de renovación espiritual. Por ahora, te animo a reflexionar en esta pregunta. ¿Estás dispuesto a usar tu soledad como un tiempo de oración y entrega a la voluntad de Dios? En 1 Reyes 19, 1-18, encontramos a Elías huyendo de la reina Jezabel y refugiándose en el desierto.
Este fue un momento de gran soledad y desesperación para Elías, pero también fue un tiempo en el que Dios lo renovó y lo preparó para continuar su obra. En el desierto, Elías se sintió tan abrumado que le dijo a Dios: «Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres». Reyes 19:4. ¿Qué nos enseña esta historia? Primero, que la soledad puede ser un tiempo de renovación espiritual. Dios no dejó a Elías en su desesperación. En cambio, lo alimentó, lo cuidó y le habló en un silbo apacible y delicado. Primero Reyes 19:12. Pero hay algo más profundo aquí. Dios usa la soledad para recordarnos su presencia y su propósito. Elías pensaba que estaba solo, pero Dios le mostró que todavía tenía un trabajo que hacer y que no estaba solo en su lucha. ¿Cómo podemos aplicar esto en nuestra vida? Aquí hay 3 claves que podemos aprender de esta historia. 1. Permite que Dios te renueve en medio de la soledad. Así como Dios alimentó y cuidó a Elías, Él también puede restaurar tu fuerza y tu espíritu en este momento. 2. Escucha la voz de Dios en el silencio. A veces Dios no habla en el terremoto o en el fuego, sino en un susurro apacible. La soledad puede ser un tiempo para escuchar su voz. 3. Recuerda que no estás solo. Elías pensaba que era el único que quedaba fiel a Dios, pero Dios le mostró que había otros que también le servían. Nosotros también podemos encontrar consuelo en saber que no estamos solos. En el próximo bloque, exploraremos cómo Pablo en la prisión nos enseña que la soledad puede ser un tiempo de productividad espiritual. Por ahora, te animo a reflexionar en esta pregunta. ¿Estás dispuesto a permitir que Dios te renueve en medio de tu soledad? En Filipenses 1:12-14 encontramos a Pablo en prisión, un lugar de soledad y aparente inactividad. Sin embargo, Pablo no vio su encarcelamiento como un obstáculo, sino como una oportunidad para avanzar el Evangelio. Él escribió: «Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio». Filipenses 1:12. ¿Qué nos enseña esta historia? Primero, que la soledad puede ser un tiempo de productividad espiritual. Pablo no dejó que su situación lo detuviera. En cambio, usó su tiempo en prisión para escribir cartas que han bendecido a millones de personas a lo largo de la historia. Pero hay algo más profundo aquí. Dios puede usar nuestra soledad para impactar a otros. Pablo no solo se enfocó en su propia situación, sino que también pensó en cómo podía bendecir a otros a través de ella. ¿Cómo podemos aplicar esto en nuestra vida? Aquí hay 3 claves que podemos aprender de esta historia. 1. Usa la soledad como un tiempo para crecer espiritualmente. Así como Pablo escribió cartas en prisión, tú también puedes usar este tiempo para estudiar la Biblia, orar y crecer en tu fe. 2. Busca maneras de bendecir a otros en medio de tu soledad. Pablo no se enfocó en sí mismo, sino en cómo podía bendecir a otros. Nosotros también podemos usar este tiempo para animar y apoyar a quienes nos rodean. 3. Confía en que Dios puede usar tu soledad para su gloria. Pablo no entendía por qué estaba en prisión, pero confió en que Dios podía usar su situación para avanzar el Evangelio. En el próximo bloque, exploraremos cómo Juan en la isla de Patmos nos enseña que la soledad puede ser un tiempo de revelación divina. Por ahora, te animo a reflexionar en esta pregunta. ¿Estás dispuesto a usar tu soledad como un tiempo de productividad espiritual? En Apocalipsis 1:9-11 encontramos a Juan en la isla de Patmos, un lugar de soledad y exilio. Sin embargo, fue en este lugar desolado donde Juan recibió una de las revelaciones más impresionantes de la Biblia, el libro de Apocalipsis. Juan escribió: «Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino, y
en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 1:9. ¿Qué nos enseña esta historia? Primero, que la soledad puede ser un tiempo de revelación divina. Juan no estaba solo en Patmos, estaba en comunión con Dios, y fue en medio de esa soledad que recibió visiones increíbles que han bendecido a la iglesia a lo largo de los siglos. Pero hay algo más profundo aquí. Dios usa la soledad para mostrarnos cosas que no podríamos ver de otra manera. Juan no habría recibido estas revelaciones si no hubiera estado en Patmos. ¿Cómo podemos aplicar esto en nuestra vida? Aquí hay 3 claves que podemos aprender de esta historia. 1. Usa la soledad como un tiempo para escuchar a Dios. Así como Juan recibió revelaciones en Patmos, tú también puedes usar este tiempo para escuchar lo que Dios quiere decirte. 2. Permite que Dios te muestre cosas nuevas en medio de la soledad. A veces necesitamos estar solos para ver lo que Dios quiere mostrarnos. 3. Confía en que Dios tiene un propósito para tu soledad. Juan no entendía por qué estaba en Patmos, pero confió en que Dios podía usar su situación para su gloria. En el próximo bloque exploraremos cómo Ana en el templo nos enseña que la soledad puede ser un tiempo de oración y consagración. Por ahora, te animo a reflexionar en esta pregunta. ¿Estás dispuesto a usar tu soledad como un tiempo de revelación divina? En 1 Samuel 1:9-18 encontramos a Ana en el templo, un lugar de soledad y oración. Ana estaba angustiada porque no podía tener hijos, y en medio de su dolor se acercó a Dios en oración. La Biblia dice que ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. 1 Samuel 1:10. ¿Qué nos enseña esta historia? Primero, que la soledad puede ser un tiempo de oración y consagración. Ana no estaba sola en el templo, estaba en comunión con Dios, y fue en medio de esa soledad que derramó su corazón ante Él. Pero hay algo más profundo aquí. Dios escucha nuestras oraciones en medio de la soledad. Ana no solo oró, sino que también hizo un voto a Dios, prometiendo que si Él le daba un hijo, lo consagraría a su servicio. Dios escuchó su oración y le dio a Samuel, quien llegó a ser uno de los profetas más importantes de Israel. ¿Cómo podemos aplicar esto en nuestra vida? Aquí hay 3 claves que podemos aprender de esta historia. 1. Usa la soledad como un tiempo para orar y consagrarte a Dios. Así como Ana oró en el templo, tú también puedes usar este tiempo para acercarte a Dios y derramar tu corazón ante Él. 2. Permite que Dios escuche tus luchas y tus sueños. Ana no se guardó su dolor, lo compartió con Dios y Él la escuchó. 3. Confía en que Dios puede responder a tus oraciones en medio de la soledad. Ana no sabía cómo Dios respondería, pero confió en que Él podía hacerlo. En el próximo bloque exploraremos cómo Jesús en el desierto nos enseña que la soledad puede ser un tiempo de tentación y victoria. Por ahora, te animo a reflexionar en esta pregunta. ¿Estás dispuesto a usar tu soledad como un tiempo de oración y consagración? En Mateo 4:1-11 encontramos a Jesús en el desierto, un lugar de soledad y prueba. Después de ser bautizado, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, donde ayunó durante 40 días y fue tentado por el diablo. En medio de esa soledad, Jesús enfrentó 3 tentaciones principales: convertir piedras en pan, arrojarse del templo y adorar a Satanás a cambio de los reinos del mundo. ¿Qué nos enseña esta historia? Primero, que la soledad puede ser un tiempo de tentación, pero también de victoria. Jesús no cedió a las tentaciones. En cambio, usó la palabra de Dios
para resistir al diablo. Pero hay algo más profundo aquí. Dios usa la soledad para fortalecernos espiritualmente. Jesús no estaba solo en el desierto, estaba lleno del Espíritu Santo, y fue en medio de esa soledad que se preparó para su ministerio público. ¿Cómo podemos aplicar esto en nuestra vida? Aquí hay 3 claves que podemos aprender de esta historia. 1. Usa la soledad como un tiempo para fortalecer tu fe. Así como Jesús usó la palabra de Dios para resistir las tentaciones, tú también puedes usar este tiempo para estudiar la Biblia y crecer en tu fe. 2. Permite que Dios te prepare en medio de la soledad. Jesús no estaba en el desierto por casualidad. Estaba siendo preparado para su ministerio. Nosotros también podemos usar este tiempo para prepararnos para lo que Dios tiene para nosotros. 3. Confía en que Dios puede darte la victoria en medio de la soledad. Jesús no cedió a las tentaciones y nosotros también podemos vencer con la ayuda de Dios. En el próximo bloque, el bloque 10, cerraremos este estudio con una reflexión final y una llamada a la acción. Por ahora, te animo a reflexionar en esta pregunta. ¿Estás dispuesto a usar tu soledad como un tiempo de fortalecimiento espiritual y victoria sobre las tentaciones? Felicidades, querido amigo, por haber llegado hasta el final de este video. No todos llegan hasta aquí, pero tú lo has hecho, y eso demuestra que tu corazón está hambriento de la verdad y de la paz que solo Jesús puede darte. Hoy has descubierto enseñanzas poderosas que pueden transformar tu vida, especialmente en cómo Dios tiene un propósito para ti en tu soledad. Hemos aprendido que 1. La soledad puede ser un tiempo de preparación, como lo fue para Moisés en el desierto. Éxodo 3:1-10. 2. La soledad puede ser un tiempo de intimidad con Dios, como lo experimentó David en las cuevas. 1 Samuel 22:1-2, Salmos 57:1-3. 3. La soledad puede ser un tiempo de oración y entrega a la voluntad de Dios, como lo vivió Jesús en el Getsemaní. Mateo 26:36-46. 4. La soledad puede ser un tiempo de renovación espiritual, como lo experimentó Elías en el desierto. 1 Reyes 19:1-18. 5. La soledad puede ser un tiempo de productividad espiritual, como lo demostró Pablo en la prisión. Filipenses 1:12-14. 6. La soledad puede ser un tiempo de revelación divina, como lo vivió Juan en la isla de Patmos. Apocalipsis 1:9-11. 7. La soledad puede ser un tiempo de oración y consagración, como lo demostró Ana en el templo. 1 Samuel 1:9-18. 8. La soledad puede ser un tiempo de tentación y victoria, como lo experimentó Jesús en el desierto. Mateo 4:1-11. Ahora, quiero pedirte algo importante. Comenta, propósito en la soledad, si estas enseñanzas han tocado tu corazón. Al hacerlo, no solo estás afirmando tu compromiso con tu fe, sino que también estás ayudando a que este mensaje llegue a más personas que necesitan desesperadamente escucharlo. Cada comentario, cada me gusta y cada suscripción es un paso más para difundir la palabra de Dios y llevar esperanza a quienes más lo necesitan. Además, quiero recordarte que muchas personas usan este contenido como apoyo espiritual, especialmente aquellos que no tienen una iglesia cerca o que están pasando por momentos difíciles. Por eso, tu participación es tan importante. Al compartir este video, estás llevando luz a alguien que puede estar en oscuridad. Al suscribirte, estás ayudando a mantener viva esta llama de esperanza. Antes de despedirnos, quiero que te quedes unos minutos en silencio, disfrutando de la música de este video y dedicándole unas palabras de alabanza y agradecimiento a Dios
por este día. No pauses el video. Deja que la paz de Cristo inunde tu corazón mientras reflexionas en todo lo que has aprendido. Recuerda, Dios tiene un propósito para ti en tu soledad. No ignores sus mensajes. Permite que este tiempo sea una oportunidad para crecer en tu fe y acercarte más a Él. Gracias por ser parte de esta comunidad. Te espero en el próximo video, donde seguiremos explorando las enseñanzas de Jesús que transforman vidas. Que la paz de Cristo esté contigo siempre.